Primera de Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Bueno, el Señor me permitió colocar este mensaje para nuestras vidas, es cómo actuar ante la tentación. Amén. La palabra tentación cada palabra tiene su definición. La palabra tentación, según el diccionario, dice en el diccionario que prueba la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Ese tipo de connotaciones cuando se da allí ese libre albedrío ante las personas. Ese libre albedrío que nos dio el Señor a todo y cada uno de nosotros. Pero bíblicamente solamente existe una, que es una incitación de parte de Satanás, que Jesús lo reprenda para hacerte caer. Amén. La Biblia nos enseña a través de Génesis y Apocalipsis unas diferentes maneras ocultas allí. Meditando en ella nos habla y nos dice que nosotros como sus hijos debemos mantenernos en obediencia. Él habla a través de su palabra, meditando en ella es de obediencia. Eso es en sí el mantenerse uno para Cristo, obedecerle siempre. Amén. Iglesia, nosotros diariamente nos enfrentamos en diversas tentaciones, las cuales quieren tomar el control de nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos nosotros poder contrarrestar ese tipo de ataques del enemigo para llevarnos a una tentación? Ya más adelante le voy a mencionar cómo es su manera de actuar. Amén. Dice que el ser humano hoy día recibe demasiados ataques, el cual no está siendo una persona que es un estratega, porque así como lo es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es un estratega y somos sus hijos, y por lo tanto debemos ser esos estrategas. ¿Y cómo debemos ser esos estrategas? Hoy día el ser humano está recibiendo diferentes distractores, se está distrayendo de diferentes formas que él ni siquiera sabe cómo. Pero permítame mencionarles unas acá que pueden ser usadas para una manera positiva, pero que también nos lleva ¿a qué? A distraernos. Uno de ellos es la tecnología. En ellas cabe destacar que se encuentran celulares, computadoras, la televisión, cine, juego, entre otros. ¿Qué nos lleva como resultado? No es que sean malos alguno de ellos, pero ¿qué pasa allí? Que una vez estando en ese tipo de distractores, lo conlleva a comunicarse con una u otra persona. Como hijos en Cristo debemos saber quién está de nuestro lado y qué están alimentando, qué estamos alimentando. Cuando digo quién está a nuestro lado, porque no sabemos quién es esa persona, qué es lo que hace. En este caso me baso en los hijos, familias que están recibiendo este tipo de distracción por mismo personas adultas, jóvenes, niños, adolescentes. Pero ¿qué es lo que conlleva todo esto? ¿De qué manera se está alimentando el ser humano sus ojos? Porque una vez se está alimentando los ojos con cosas positivas que edifiquen tu vida, eso lo va a mantener estable. Pero si se está alimentando de una manera que el ser humano está recibiendo es debilidad, ¿a qué tipo de debilidad me refiero? No es una debilidad física, porque el ser humano se debilita físicamente es a través de alguna enfermedad o prueba o diferentes cosas que pueda estar pasando, pero este tipo de debilidad es una debilidad espiritual, que es la que conlleva a que la persona conocedora de palabra, hermano en Cristo, trátese de una persona que sea un pastor o un ministro, un hombre usado por el Señor. Pero nos podemos hacer una pregunta, dos preguntas muy fundamentales, que una de ellas la numero de la siguiente manera, es ¿por qué estoy siendo tentado? ¿A qué le estamos dando prioridad a nuestro cuerpo? El cuerpo tiene diferentes sensores humanamente, pero ¿qué pasa con el cuerpo de el por qué estoy siendo tentado? ¿Se han hecho esa pregunta, el por qué estoy siendo tentado? Bueno, la Biblia
básicamente tiene todas las respuestas a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa allí? Que el ser humano no coloca en práctica y no medita en la palabra. ¿Qué nos dice Santiago 1:13 al 16? Amén. Santiago 1:13 al 16. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. En este caso nos basamos en la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia tiene también un significado en diferentes traducciones. Amén. La concupiscencia es la tendencia de la naturaleza hacia lo que agrada a los sentidos. Por eso le hablaba hace unos momentos que esos sentidos son los que tiene el ser humano. ¿Qué agrada allí a esos sentidos? A la carne. La carne tiene sus sentidos. Amén. ¿Qué pasa con ese tipo de sentidos allí? Que son sentidos que llevan al ser humano a pasiones y a placeres descontrolados. Es decir, en este tipo de casos se está alimentando de algo que es la carne, lo cual está llevando a ese tipo de tentación al hombre, que es la pérdida, que es muerte. Pero también hay otra pregunta, hermanos, que dice, ¿cuándo soy tentado? En este caso, el ser humano es tentado cuando se le da la prioridad a la necesidad. Cada quien conoce ese tipo de necesidad, que puede que sea una necesidad que lo esté llevando a la desobediencia del Señor. Cuando se presenta ese tipo de necesidad, el cuando es tentado es cuando allí, por medio de la palabra del Señor, debemos aferrarnos a Él más. ¿Qué dice Santiago 4, 7 y 8? Leo a favor de ustedes. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huir de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. El Señor Jesús pasó por diferentes adversidades y situaciones que lo llevó aún a ser tentado. Cuando estuvo allí en el desierto, el enemigo Satanás, que Jesús lo reprenda, Él también lo hizo tentar de una u otra manera. Pero ¿qué quiere el Señor con nosotros hoy día, ya acá como conocedores de palabra, y aún incluso aquellas personas que los miran por los medios de comunicaciones, quizás no entienda o diga, pero ¿cómo lo hago? Hay que mantenernos constantemente en palabra. ¿Y qué se está alimentando? ¿De qué nos estamos alimentando? Debemos de tener cuidado con lo que está frente a nosotros. En Proverbios hay un versículo que dice, miren tus ojos los rectos y diríjanse tus párpados hacia lo que está delante de ti. Los ojos del ser humano son como ventanas. Lo que se abre a lo que tú ves y lo que permite que entre por ella, ese tipo de alimento es lo que está llenando tu espíritu. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿a qué llevo yo a todo esto, hermano? Que en sí la tentación siempre va a estar hasta el último día de nuestras vidas, pero el Señor va a estar hasta nosotros, porque Él dijo en su palabra que Él venció al mundo y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Por eso, ¿a qué llevo yo, hermanos, a este tipo de palabra del por qué estoy siendo tentado, aún con sus preguntas de cuándo, por qué o cómo soy tentado? ¿Qué quiere el Señor realmente con nosotros? Que crucifiquemos nuestra carne. Al crucificar nuestra carne, no es solamente crucificarla, es entregar todas nuestras debilidades al Señor para que Él pueda hacer en todo y cada uno de nosotros lo que Él quiere hacer con nuestras vidas en la tierra. Y siempre pedirle que nos dé esa sensibilidad a su Santo Espíritu para hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Dios le bendiga.